Ya, así que esta sesión es exclusivamente orientada a gráficos. No creo que sea tan necesaria todavía una base de datos, pero tal vez lo que podemos hacer es cargar la base de datos que teníamos en la anterior sesión, ¿no? En la anterior clase, que era justamente la encuesta hogares, ¿no? Con esa base podemos empezar a mirar algunos gráficos. A ver, voy a utilizar el enlace que les había pasado en la anterior clase. Teníamos este enlace para abrir la encuesta hogares. Está en el canal de Telegram, por si acaso, en el grupo de Telegram. Como siempre, siempre iniciamos con borrar la memoria y cargamos nuestra base de datos, ¿ya? Que en este caso es la encuesta hogares 2019. Está cargando ahí. Vamos a ver todo el tema relacionado a los gráficos en R. La opción de gráficos en R es sumamente amplia en cuanto a la conexión con paquetes, con librerías, ¿no? Que tiene. Y antes de mirar esas características, vamos a concentrarnos en los gráficos básicos de R, ¿no? Lo que se puede hacer con el R como tal sin necesidad de todavía llamar algún paquete en particular. Entonces, en esa idea, el primer comando que tenemos que ver es el comando plot, ¿no? El comando plot es como el comando básico y principal para hacer cualquier gráfico en el R. Finalmente, el plot en el fondo lo que hace es definir una especie de hoja en blanco para empezar a nosotros poner las figuras, las tablas, bueno, las figuras, gráficos que nosotros queramos introducir ahí, ¿no? Esa es un poco la idea del plot. Lo único que va a hacer el plot es darnos el control de una hoja en blanco. Entonces vamos a dibujar esta hoja en blanco. Para eso podemos iniciar con un punto cualquiera. Voy a poner un 0 para decir que ahí voy a posicionarme en este gráfico que voy a empezar a armar ahora. Eh, y pongan plot 0 simplemente y control enter y va a salir lo que es un plot básico en el R, ¿no? Es como una especie de hoja con un marco de coordenadas y algunos elementos adicionales, ¿no? Eso es lo que genera el plot, básicamente. Eh, a este plot yo puedo empezar a controlar varias características del gráfico que yo quiero empezar a desarrollar, ¿ya? Una de esas características, por ejemplo, son los límites, ¿no? Los ejes del eje de las X o el eje de las Y o el eje horizontal o el eje vertical. El comando plot tiene justamente esos algunos argumentos, como el comando xlim, que me va a permitir definir el límite o el rango del eje de las X. ¿Cuál es el rango, no? Dentro de qué valores se va a mover. Si yo le digo acá de 0 a 10, el rango de X se va a mover de 0 a 10. Si yo hago lo mismo para el eje Y, ylim, le doy el vector del rango, le digo de 0 a 100, Y se va a mover de 0 a 100. O tal vez de 0 a 50, ¿no? De 0 a 50. Esto es importante, el tema de los ejes cuando uno hace un gráfico, justamente para eh, tratar de mostrar la escala correcta de algún gráfico en particular, ¿no? La escala es muy importante cuando tenemos dos gráficos de una misma situación, por ejemplo, ¿no? Si generamos dos gráficos de una misma situación pero están en diferente escala, la interpretación puede llegar a ser engañosa, ¿no? Lo ideal es que cuando tengamos un mismo gráfico de una misma población, de una misma variable, tengan también la misma escala, ¿no? O sea, a veces ese es un error bastante común en cuanto al diseño de los gráficos, que se confundan las escalas. Así que el comando plot nos permite controlar las escalas, ¿no? Nos permite justamente controlar las escalas. Otra cosa interesante o importante dentro del gráfico son las etiquetas que existen para el eje X y para el eje Y, ¿no? En este caso, en el eje X aparece este texto index y en el eje Y está apareciendo el 0. Yo también puedo modificar eso o lo puedo suprimir según como uno quiera. Y eso, para tener acceso a ese argumento, simplemente se utiliza el comando xlab, ¿no? Del label del eje X. Xlab
y entre comillas, porque lo que voy a poner acá es una palabra, un texto, escribo lo que yo quiera poner acá, digamos, ¿no? Que representará mi eje X, ¿no? ¿Qué es lo que yo pondré? En el X la puedo poner, no sé, eje X, digamos, ¿no? Eje X, ¿no? Ahí aparece el eje X. Lo mismo podría ser para el eje Y con el comando ylab y ahí tengo eh, voy a poner eje Y, ¿no? Puedo empezar a ponerle las etiquetas a ambos ejes según la necesidad que ustedes vean. Ahí hemos visto cuatro controles sobre los ejes y sobre los límites, por ejemplo, ¿no? Ahora, cada vez que uno haga un plot, ¿no? Por ejemplo, acá puedo poner otro plot, 0, se cierra el anterior y se abre el nuevo, por ejemplo, ¿no? El plot lo que hace es básicamente como que nos da una hoja en blanco para empezar a dibujar y tengo que apretar otro plot para que el anterior gráfico desaparezca y se cree el nuevo, digamos. En el RStudio tiene esta idea de una especie de historial de los gráficos en esta parte de plots con las flechas y uno puede ir viendo los gráficos que se han ido generando, por ejemplo. No, también puede borrar el historial de los gráficos, ¿no? Clear all plots, borrar ahí o limpiar todas las salidas que hemos tenido y se van también, ¿no? Como uno prefiera. Vamos a ver, aquí ya tenemos dos elementos que son los límites y los ejes. Los límites y los ejes. Si quisiéramos que no exista el nombre, podríamos ponerle ylab y sin nada, por ejemplo, ¿no? Y acá en el ylab va a aparecer sin nada. Eso ya depende un poco de lo que nosotros queramos mostrar. Ahora, a ver, sin entrar todavía acá al contenido del plot como tal, por el momento hay un punto, si se dan cuenta, y ese punto corresponde justo al 0 que habíamos puesto antes, ¿no? A este 0 que habíamos puesto. Sin entrar a eso, ¿de qué más tenemos control acá? ¿No? ¿De qué más tendremos control acá? Tenemos control de los ejes, ¿no? Tenemos control de esta cuadrícula que está acá definida. Yo le puedo decir que con el comando access, ¿no? Le puedo decir que no quiero que me muestren los ejes, ¿no? No quiero que me muestren esa cuadrícula. Y se va. Ya no hay nada dentro del plot. Más que el ylab y el xlab. Lo que sí sé es que acá se puede dibujar algo de 0 a 10 o de 0 a 50. Y eso básicamente. El access es útil justamente para eso. Existe otro que no es este, es el ANN. Este es otro argumento de la parte de los plots. Van a ver qué es lo que hace el ANN. Sea lo que nosotros pongamos en los labels del eje X y del eje Y, lo que hace el ANN es eliminar, ¿no? Eliminar eliminar las etiquetas del eje X y eliminar la etiqueta del eje Y, ¿no? Este ANN. Entonces access ya lo tenemos para eliminar la cuadrícula y ANN para eliminar las palabras. Tenemos acá como una hoja en blanco, donde podemos nosotros empezar a hacer el gráfico que nosotros queramos, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Tener más control sobre lo que nosotros podemos poner, ¿no? Ya cuando veamos el ggplot o el mismo eret, obviamente tiene varios comandos que nos grafican gráficos típicos, ¿no? Una de barra, uno de densidad, un gráfico de torta, digamos, pero en realidad la parte del diseño de los gráficos está más asociado a este concepto de la gramática de los gráficos, que es bueno, tenemos que ir considerando muy bien qué información vamos a utilizar, cómo se va a disponer esta información y cómo la vamos finalmente a plasmar en un gráfico, ¿no? Esas partes son muy importantes cuando estamos diseñando un gráfico y a veces responde mucho a lo que uno quiera finalmente hacer, ¿no? Así que, a ver, acá tenemos
ya un plot casi limpio, sin nada. Tal vez lo último en esta parte que les puedo mostrar es eliminar finalmente este punto de acá, digamos, ¿no? Es eliminar este punto de acá. Esto me voy a bajar en esta parte aquí abajo, ¿no? El R lo bueno es eso, ¿no? Que entiende que la línea 7 por esta coma continúa hasta aquí abajo, ¿no? Y voy a poner el argumento type, ¿no? El argumento type. Este argumento type está más relacionado a ver qué figura o qué estructura va a poner acá dentro, ¿no? Según los datos que uno dé. En el fondo, el plot es útil para hacer nube de puntos, ¿no? La funcionalidad del plot básicamente es hacer nube de puntos, pero igual se lo utiliza como un lienzo inicial, digamos, ¿no? Como una hoja en blanco inicial. Por eso acá en el type, que lo que define es cómo yo voy a poner esa nube de puntos. Por definición está P, que es esa nube de puntos la pones con puntos. Existen otras opciones como H, que es como dibujar un histograma del eje X hacia los puntos diferentes medidos, ¿no? Y otros más, digamos. B, L, que lo vamos a ver en un momento más. Pero el que nos interesa ahora es el N, ¿no? El type N dice que no dibuje nada, ¿no? Es decir, que este punto ya no aparezca, ¿no? El type N lo único que va a hacer es dibujar el plot, pero completamente en blanco, ¿no? Completamente en blanco. El type N me está garantizando eso justamente, ¿no? Ya no aparece el punto acá. Entonces aquí es como tener una hoja en blanco donde ya puedo empezar yo a dibujar lo que yo quiera, ¿no? Lo que yo quiera. Teniendo en consideración las características del plot que he ido armando. El eje, el límite de las X, el límite de las Y, ¿no? Todo eso está acá finalmente, ¿no? Todo eso está acá finalmente. Y a partir de eso yo ya puedo empezar a incorporar algunos elementos. En este punto es importante mencionar que el plot está optimizado para trabajar con dos variables, ¿no? La variable que viene del eje X y la variable que viene del eje Y. No está optimizada exclusivamente para trabajar con esas dos variables, ¿no? Eje X, eje Y. Yo voy a poder incorporar otras variables, ¿no? Yo voy a poder incorporar otras variables en la medida en las que yo las pueda asignar a algún objeto dentro del plot, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, el eje X y el eje Y definen dos variables. Una tercera variable podría estar relacionada al color de los puntos que yo pueda crear acá. Y una cuarta variable podría estar relacionada al tamaño de los puntos que yo pueda crear, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de esos casos resulta interesante acá, digamos, ¿no? Para empezar a hacer esto. Ya, entonces ahí tenemos nuestro hoja en blanco y podemos empezar a mirar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver el siguiente comando que es el comando points. El plot siempre crea la hoja en blanco, ¿no? Este plot, como lo hemos definido, está creando una hoja en blanco. Sobre esta hoja en blanco yo puedo empezar a poner ciertos elementos o ciertos componentes. El points es uno de esos. El points es uno de esos elementos que yo puedo empezar a poner. Por ejemplo, yo le puedo decir que en el points, en las X, entre por decir los números del 1 al 20. Y en el Y entren los números, ¿no? Como va de 0 a 50, le puedo decir una secuencia del 1 al 40, de 2 en 2. Estoy poniendo simplemente esos puntos, no estoy generando esas coordenadas. El vector X tiene justamente es un vector con 20 puntos. Estos son los 20 puntos. Y el vector Y en este caso es otro vector también con 20 puntos, ¿no? Es también con 20 puntos. No, 1, 3, 5, igual 20 puntos. Con el comando point le voy a decir que me dibuje esos puntos dentro del plot que acabo de definir. Y ya se dibujan esos puntos, ¿no? Se dibujan esos puntos.
El points sirve justamente para ya empezar a adicionar elementos al plot definido. Yo puedo hacer lo mismo que he hecho ahí en el punto y decirle acá que cambie la forma en la que se va a dibujar con el argumento type. En vez de punto, yo le puedo decir que quiero que pongas una línea. Le puedo decir que pongas una línea. Lo que va a hacer es, sobre estos puntos que están ahora dibujados, va a dibujar una línea. Y ya ha incorporado justamente la línea. ¿No? Sobre los puntos anteriores que habíamos creado. ¿No? Sobre los puntos anteriores que habíamos creado. Otra característica del type es igual el h. El h está orientado a decirle que haga una especie de histograma, ¿no? Va a crear una línea desde el eje X hasta la altura de cada uno de los puntos. Yo le voy a decir ahí, igual, dentro de los mismos puntos, para la variable y, quiero que hagas ahora, el tipo sea h. El h me va a dar acceso a esa altura, ¿no? A esas barritas, ¿no? Como finalmente son barritas desde el eje X hacia arriba. He empezado a incorporar eso de esta forma, ¿no? Nuevamente, si hago correr el plot, se va a perder todo, ¿no? Se va a perder todo o se abre otra hoja en blanco. Puedo empezar de forma inversa. Puedo dibujar primero las barras, después dibujo la línea y después dibujo los puntos, por ejemplo. Después dibujo los puntos. El comando points tiene esa estructura. A ver, otra característica del points para empezar a ver todos los tipos es, esto lo voy a subir un poco, bueno, el xlim va de 0 a 10, ¿no? Y nuestro x va de 1 a 20. Tal vez lo más prudente sería en el plot, moverlo esto de 0 a 20. De 0 a 20, incorporo todos esos elementos que habíamos visto, que ahí tiene más sentido. Ahora tengo sí los 20 puntos, porque nuestro point iba de 1 a 20, por ejemplo, ¿no? Así que eso va a ser lo mejor. Puedo tratar de incorporar otro elemento dentro de esta idea, que igual vaya del 1 al 20, ¿no? Del 1 al 20, pero que se suba, digamos, ¿no? Que en el caso de la y, va del 1, 3, 5, 7. Le puedo a esto sumar unos 5 puntos, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear una línea que esté por aquí arriba. Vamos a crear una línea que esté por aquí arriba. ¿Qué tipo puede ser? Ahí puedo utilizar uno de los últimos, que es este B, ¿no? Dentro de los tipos de puntos o de enlaces que se puede crear acá. Este B lo que hace es poner punto, línea, punto, línea, punto, línea. Es lo que hace este B, ¿no? Es de ambos, ¿no? Tanto punto como la línea, punto y la línea. Y ya he empezado a incorporar algunos elementos, ¿no? Ya he empezado a incorporar algunos elementos. Ya tenemos ahí el uso del points. El points tiene bastantes usos. Una de esas características, por ejemplo, podría ser la siguiente, ¿no? Voy a crear otra serie de puntos más arriba. Voy a copiar un poco de esto de acá. Que sean simplemente puntos. Voy a subirme 10 puntitos arriba. 10 puntos arriba. Voy a crear otra vez puntos. Pero voy a incorporar otro argumento más que se puede poner acá, que es el tema del color, ¿ya? A ver, creo que en este caso es... A ver, déjenme... Creo que es color. O creo que es simplemente col, perdón. El argumento col me debería dar control del color del punto que yo voy a poner, ¿no? Me va a dar una idea de ese control. O me va a dar control de esa parte, ¿no? El color en el caso del R es bien versátil, ¿no? Es bien versátil. Yo puedo utilizar palabras, voy a poner rojo,
y se van a trazar puntos en color rojo. Puntos en color rojo. Podría dar otro color, digamos, un rojo más oscuro, ¿no? Un dark red. Se pone un rojo más oscuro. Voy a subirme un poquito acá arriba. Voy a subirme a 15 para hacer un poquito más arriba los puntos. Y puedo ponerle otro color, digamos, ¿no? Que sea un verde, digamos, ¿no? Un verde. ¿No? Y va poniendo los colores según alguna característica, ¿no? Bueno, en este caso a todos los puntos le va poniendo el mismo color. Lo de los colores es bastante versátil en el caso del ERE. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. A ver, voy a ponerles color. Hay diferentes formas de definir un color, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, es el color hay diferentes formatos en realidad, ¿no? A ver, ¿no? En esta idea de los colores y cómo se usan estos colores en estos programas, ahora entraremos a esta paginita de colores en HTML, ¿no? HTML colores. Hay diferentes formas de definir un color al momento de ponerlo en un gráfico. Aquí, por ejemplo, la ventaja de estas páginas es que uno puede navegar, ¿no? Y se pone, y un poco uno encuentra el color que quiere. Por decir, no sé, quiero este de acá, digamos, quiere este color, ¿no? El nombre de este color no tengo la menor idea cuál será, pero existen como escalas o tipologías para clasificar estos colores. Una es esta escala hexadecimal, que este color de acá, ¿no? Este color de acá se clasifica con este código, ¿no? Numeral 719F2. Me gusta este color, lo puedo copiar de acá. Me lo llevo al ERE. Y en el ERE, en vez por decir de este green que ya había puesto antes, pongo ese, entre comillas, ¿no? Pongo ese color entre comillas. Voy a llamar al plot otra vez para tener todo en blanco. Y voy a llamar utilizando esta codificación de colores que habíamos visto. El ERE entiende esa codificación, sabe que es un código hexadecimal y utiliza el color correspondiente a esa idea del hexadecimal, ¿no? Ahí están los colores, de esa forma. En esta misma idea, digamos, no sé, por decir, quiero un color más rojo, como más oscuro por acá. Ahí me genera el hexadecimal, lo puedo poner. Otra opción es utilizar el RGB. Otra opción es utilizar esta otra escala, ¿no? Esta otra tipología que es el RGB. Este RGB también me permite utilizar el ERE, ¿no? También me permite utilizar el ERE. En vez de este dark red lo voy a poner. En vez de este dark red voy a poner el RGB. Ahora, para utilizar el RGB tengo que utilizar el comando RGB, ¿no? Decirle que voy a utilizar el comando RGB. Y ahí pongo los codiguitos que me he copiado, ¿no? Que es justamente la intensidad en verde, la intensidad en azul, la intensidad en rojo, en verde y en azul. Ahora, lo interesante de este RGB, a ver, lo voy a poner ahí y van a ver que no va a funcionar directamente, ¿no? No está funcionando. El RGB en particular es bien útil por dos cosas. A ver, ahí les voy a mostrar el help. La escala es de 0 a 255, ¿no? La escala que normalmente muestran estas páginas del RGB es desde 0 a 255. El negro, si ven, es 000, ¿no? Y el blanco es 255 en todos, ¿no? 000, 255. Estas páginas normalmente la presentan en una escala de 0 a 255. En el caso del ERE, la escala normalmente es de 1, ¿no? La escala que usa el ERE es de 1. Pero yo puedo ponerle acá y decirle, bueno, no, o sea, quiero cambiar la escala. Y le voy a decir acá en el RGB, la escala por si acaso que estoy usando
es de 255. Solo ese detalle, veremos si ahora corre. Y sí, ¿no? Ahora sí me está mostrando ese rojo intenso que había antes. No, justamente se está mostrando ese rojo. Ahí. No, ya tengo control de los colores también y tengo una alternativa para buscar colores en algunas páginas para implementarlas, ¿no? En esta misma idea, el RGB tiene un cuarto componente en el R, ¿no? Este es, como les había dicho en el caso del RGB, este era el rojo, este era el verde y este era el azul. A partir de eso se configura en la escala de colores y es la que se muestra. Hay un cuarto componente que está relacionado a la transparencia. Si yo le pongo acá, digamos, 255, bueno, ese está un color lleno, le voy a poner 0. Tampoco se está moviendo, a ver, de nuevo, 0.4. Bueno, es que es porque el plot está ahí presente. Ya, ahora sí, ¿no? Voy a cambiar la transparencia a 0. He puesto la transparencia en 0 y no se muestra nada. Pongo la transparencia en 255 y se muestra el color en toda su extensión, digamos, en toda su solidez del color como tal. Este 255 ahora me ayuda a ver temas de transparencia. Si yo lo pongo en 100, voy a llamar otra vez al plot. Si yo lo pongo en 100, sigue siendo el mismo color, solo que ahora es más transparente, ¿no? Más transparente. Esa es una de las ventajas del RGB, ¿no? El tema que controlamos además la transparencia. Este es muy útil cuando hacemos, por ejemplo, mapas o cuando hacemos, no sé, distribuciones solapadas, una al lado de la otra, digamos, ¿no? Ahí podemos tener distribuciones solapadas para esto, ¿no? Ahí tenemos algunas cosas interesantes. A ver, ahí les puedo mostrar tal vez un ejemplo para explotar esto del color. Voy a llamar un lienzo nuevo. ¿No? Este es el lienzo nuevo. Y voy a utilizar algo que habíamos visto ya en la anterior clase, que era la densidad, ¿no? Si recuerdan, teníamos el comandito para hacer la densidad empírica. Yo puedo acá hacer algo de esta forma, ¿no? Voy a crear otro plot mejor para mostrarles solamente la utilidad del color de la transparencia, que tenga una densidad de una normal con 1000 números. Esa es la normal con 1000 números. Esa sería la normal con 1000 números. Y bueno, acá yo podría empezar a poner algún tipo de color, digamos, ¿no? Podría utilizar el color anterior que habíamos puesto acá. Para nuestra densidad. Ya, bueno, en la curva se ve un poco mejor. Si no pongo el alfa, que es el cuarto elemento del RGB, sale los colores de forma muy intensa, digamos, ¿no? Y si yo incorporo el color o el alfa en 100, se vuelve cada vez más transparente, ¿no? Se vuelve cada vez más transparente. Esa es una opción, por ejemplo, ¿no? A ver, más adelante podemos ver, tal vez con el de los colores, cómo rellenar esto, ¿no? Cómo rellenar esta parte con algún color. Eso pensé que era más directo con este plot, pero no es tan directo. Ya, a ver, antes de entrar a eso, entonces cerraremos bien lo de los puntos. Tenemos el plot básico y justamente después tenemos esta idea de que podemos introducir puntos con algunas características. En base a los colores, en base a líneas. Ahí tenemos nuestro plot que está funcionando. ¿Qué más podemos hacer sobre esto? Aquí la característica de los colores, ¿no? La característica de los colores
ya nos dan una herramienta adicional, ¿no? Ya nos dan una herramienta adicional en el sentido de que los colores yo los puedo utilizar para diferenciar alguna situación en particular, ¿no? Yo podría utilizarlos para identificar alguna situación en particular y eso, por ejemplo, para ese tipo de cosas, yo voy a llamar otra vez aquí al color. En vez de poner acá un solo color, ¿no? En vez de poner acá un solo color para este de acá, voy a poner dos colores en la parte de col. Voy a poner dos colores en la parte de col. Que uno sea este color que está ahí puesto. Y otro que sea algún otro color que podamos jalar de acá, digamos, ¿no? Podemos irnos a los celestes, a este color, a este de acá, digamos, ¿no? Otro que sea este color. Y le puedo poner ese color más ahí, ¿no? Tengo dos colores. Lo que va a hacer el R ahora es, cuando grafiquemos esto, ¿no? Lo que va a hacer el R ahora cuando grafiquemos esto, en el caso del points. Bueno, no se ve tan claro. Ya, voy a utilizar otro color más fuerte. Ya, este mejor. Voy a poner este color. Ahí, ¿no? Estoy utilizando dos colores. Lo que va a hacer el R, al primer elemento le va a poner el primer color, al segundo el siguiente, al tercero el siguiente, al siguiente el cuarto, ¿no? Y va a empezar a intercalar, dado que he puesto dos colores. Esto en el fondo significa que yo puedo poner la cantidad de colores que yo considere según la cantidad de puntos que tengo acá. Yo tengo 20 puntos distintos acá. Eso me da la flexibilidad que en colores yo puedo poner hasta 20 colores acá. Yo podría poner hasta 20 colores en esta nube de puntos. Por el momento estoy poniendo dos, ¿no? Y se van intercalando. Pero yo podría poner hasta 20 colores. En el fondo, el argumento call recibe un vector asociado, en este caso un vector de colores, asociado a cada uno de los vectores que hemos puesto en el eje X y en el eje Y. Entonces tengo control ahí de los 20 puntos en este caso, con 20 colores, combinación de estos 20 colores. Yo podría acá, por ejemplo, hacer algo de este estilo. Podría decirle, bueno, quiero que sean estos, pero quiero que sea va a ser un vector. El primero va a ser la repetición de este color 5 veces. No, perdón, 10 veces, como tengo 20 colores. El segundo va a ser la repetición de este color igual 5 veces. Estoy extendiendo los colores y voy a decir los primeros 10 puntos que sean de este color, que es un poco este medio azul, y los segundos puntos que sean de este otro color, que son los rojos. Defino otra vez el plot y creo este punto de colores. Bueno, este no debería ser 5, debería ser 10, ¿no? Corro el plot, corro el points y ahí tengo, ¿no? Los 10 primeros se están mostrando de este color y los otros 10 se están mostrando de este color. Porque lo que he puesto en el fondo, en este vector de colores del R, es eso. Le he mandado un vector de 20 colores, ¿no? Le he mandado un vector de 20 colores. Esto significa que ustedes pueden utilizar este vector de colores según la necesidad que tengan para algún gráfico, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviéramos la información, por decir, por departamento, organizado por departamento, los distintos puntos de alguna estadística, de algún cruce de una estadística, podríamos pedirle que ciertos departamentos los ponga de un color, a otros departamentos de otro color y así, ¿no? Le podríamos decir eso al R. Que también juegue con los colores, ¿no? Que juegue ahí con los colores. Ahí tenemos bueno, hasta este punto tenemos control de 3 variables. La variable X, la variable Y la variable que se puede poner en los colores, ¿no? Podríamos tener un gráfico con 3 variables.
en un mismo gráfico, en un plot, ¿no? Que nos dé una idea de tres variables. Otra alternativa, ¿no? Otra alternativa que podemos incluir, voy a utilizar esta de acá. Voy a utilizar esta de acá. Algo más que podríamos introducir en esta estructura es el tamaño de los puntos. Es el tamaño de los puntos, ¿no? El tamaño con el que se grafica un punto, ¿no? El tamaño con el que se grafica un punto, también nos va a dar una idea del tamaño de una variable, por ejemplo, ¿no? Mientras más grande sea un punto, algo debe significar. Mientras más pequeño sea un punto, igual algo debe significar. Y lo mismo puedo decirle a Calere, ¿no? Una forma bastante sencilla es decirle en el argumento sex, que es el que controla el tamaño, puedo ponerle, puedo ponerle el 2 y lo que va a hacer es al tamaño normal le va a aumentar en 2, digamos, ¿no? Lo va a volver un poquito más grande. El doble en realidad. Podría hacer lo mismo y sobreescribir en esto y decirle 5 va a ser puntos mucho más grandes. Podría volverlos mucho más pequeños, 0,5 tal vez. Y si notan ahí se están haciendo... Tengo el punto del 0,5, el punto del normal y el punto más grande, por ejemplo, ¿no? El sex es otra característica que me permite controlar tamaños, ¿no? El sex es otra característica que me permite controlar tamaños. Voy a llamar otra vez al plot básico y les voy a mostrar otra característica de esto. El sex, en este caso, me permite poner un valor constante para todos los puntos, o también puedo poner un vector, que se vincule a cada uno de los puntos de mi plot. Es decir, puedo poner otra variable también en el sex, por ejemplo. Podría poner fácilmente otra variable en el sex. Como un ejemplo, yo podría decir acá, quiero que pongas, bueno, quiero crear una secuencia del, del 0 al, no sé, del 0 al 10, en saltos de 0,5, ¿ya? En saltos de 0,5. Estos van a ser, a ver, veremos qué es lo que me sale acá. Esta secuencia me está sacando, bueno, me está sacando 21, 21 posiciones. Tal vez la primera no es importante, lo puedo hacer desde 0,5 hasta 10 en saltos de 0,5. Este vector lo que me está creando justamente son 20 puntos con estos tamaños. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Esta fácilmente podría ser la información de otra variable. Y eso lo puedo incluir como información también dentro del plot. En este caso dentro del points, perdón. A ver, llamaré al points con ese argumento también. Ahí me da una idea de los tamaños, por ejemplo, ¿no? El primer punto será de 0,5, el siguiente de 1, 1,5, 2, 2,5. Y tengo control de los puntos, del tamaño de los puntos también, ¿no? Ya tengo control del tamaño de los puntos también. Variable X, variable Y y los puntos. A esto incluso le podría incorporar algo que ya habíamos trabajado antes, que serían los colores, por ejemplo, ¿no? Le podría incorporar este vector de colores que habíamos trabajado hace un momento. Llamo el plot, hago este último point y genero una secuencia con colores, tamaños, ¿no? Con colores y tamaños. Tal vez acá el más adecuado es en vez del B utilizar el P, ¿no? Para no confundir con la línea más. Tal vez el más adecuado es ahí el P y
Ahí tengo los puntos, ¿no? Con sus respectivos tamaños. Hasta este punto podemos utilizar 4 variables. La variable X, la variable Y, la variable que define los colores y la variable que define el tamaño, ¿no? La variable que define el tamaño. Y eso con el points, ¿no? Y bueno, con todas las otras características de los otros, ¿no? Si pongo los otros points que ya habíamos hecho, se va a empezar a empezar a dibujar encima del plot, ¿no? Que es todo lo que hemos ido incorporando, ¿no? Todas estas cosas que hemos ido haciendo, ¿no? En algunos casos se están sobreescribiendo y todo lo demás, pero es porque el plot está ahí abierto, ¿no? Un plot lo que hace es crear ese lienzo en blanco y después el points va dibujando encima de eso lo que nosotros le digamos. Ya tenemos hasta esta parte X, Y, colores y tamaño. Nuestro último sería, en este caso particular de los puntos, ¿no? Sobre todo, en el caso particular de los puntos, en el caso particular de estos puntos, podemos incorporar otra característica más, que es la PC... No. A ver, denme... A ver, voy a recordar esto. Hay una quinta variable que podríamos introducir, que es la forma del punto, ¿no? ¿Dónde estás? Perdón, PCH. ¿Dónde estás acá? Les voy a mostrar, aquí está. Por defecto, cuando hacemos el points, nos muestra este circulito, ¿no? Es una circunferencia no rellena, solamente eso, ¿no? Es una circunferencia no rellena. Pero también puedo controlar la forma, Le puedo decir que los puntos sean cualquiera de estos símbolos que están acá, ¿no? Cualquiera de estos símbolos. Tal vez la única limitación en esta parte es que, bueno, tengo hasta 25 símbolos, lo que significa es que podría introducir una variable que tenga hasta 25 distintos valores, digamos, ¿no? Valores distintos. Entonces el PCH me va a dar control de la forma del punto en realidad. Le puedo decir, por ejemplo, que el 15 que es un cuadrado o el 16 que es relleno. Acá puedo entonces incorporar dentro de nuestro gráfico esa información también. Acá dentro de esto voy a llamar otra vez al plot. Le voy a decir que ahora el PCH por defecto es 1, ¿no? Por defecto es 1, le voy a poner el 15 y se van a graficar puros cuadrados, ¿no? Se van a graficar puros cuadrados. A ver, otra vez llamo al plot. Otra vez hacemos un zoom, son puros cuadrados, ¿no? Puros cuadrados que se están dibujando ahí. Yo podría ir un poquito más allá y decirle, bueno, si no fuera todos, ¿no? Si no fueran todos esos casos, voy a bajarme hasta... Voy a bajarme abajo, a ver, sobre el mismo anterior. Solamente para que se vea en el mismo plot. Otra opción, a ver, voy a llamar otra vez al plot. Puedo no necesariamente darle, digamos, un PCH, digamos, fijo, sino le puedo decir, bueno, del 1 al 20. ¿No? Del 1 al 20. Y me está mostrando al menos los 20 primeros simbolitos que tiene. O ahí en un gráfico alguien ya podría diferenciar y decir, bueno, los triángulos hacen relación a personas de esta característica, los cuadrados de esta, las estrellas de esta forma, los asteriscos de esta forma, ¿no? Esto me permite incluir otro componente más al gráfico. De esta forma tenemos al menos 5, ¿no? Tenemos al menos 5 componentes. El eje X, el eje Y, el tamaño, la
forma y bueno, el color, ¿no? A ver, a este gráfico que acabo de hacer le voy a poner el color. Voy a complementar esta parte de acá en esta última para incorporar el color más. Y ahí tengo el control justamente de eso, ¿no? X, Y, colores, tamaño y formas, ¿no? Y las formas distintas. Eso es lo que hace finalmente esto pensando en los puntos, ¿no? Esto pensando en los puntos. Es Floating Characters, el nombre de este PCH, ¿no? O sea, pensando en los puntos tengo todas esas alternativas. Pensando en los puntos tengo todas esas alternativas. Preguntas hasta acá, dudas. ¿Se entiende? Ya, gracias, Carlos. Entonces, por ejemplo, fácilmente en un plot de 2 por 2 se pueden poner hasta 5 variables, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Tengo 5 variables podría poner dentro de un gráfico, o sea, ¿no? Puedo hacer un gráfico multivariante de 2 dimensiones, básicamente, ¿no? Introduciendo hasta ahí 5 variables. Según la información, digamos, tampoco la idea es en los gráficos cargar demasiado la parte visual, ¿no? Ya, entonces para ir cerrando esta idea de los plots, plot básico me da un lienzo, plot básico me da un lienzo. El points me permite ir poniendo varios elementos, controlar tamaño, forma, colores, ¿no? Diferentes de estas cosas. Ahora, para completar este plot, ¿no? Para que sea un plot en realidad ya medio más completo, eh, al poner en el plot la opción access igual a false, lo que le he dicho es que no me muestre los ejes, ¿no? No me muestre esos ejes que se mostraban, ¿no? Esa cuadrícula. Le puedo decir ahora que puedo empezar a poner yo los ejes, pero según como yo prefiera hacerlo, ¿no? Y eso lo hace el comando axis, ¿no? Eso lo hace el comando axis. Ya le puedo decir, bueno, el axis es para poner alguno de los ejes. Puedo poner el eje de aquí abajo, el eje izquierdo, el eje derecho o el eje que estaba aquí arriba. Puedo poner cualquiera de esos ejes. ¿Cómo funciona este comando? Es bastante sencillo. El primer argumento es un número. 1, 2, 3 o 4. 1 es para el de abajo. Este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. El 1 me controla la parte de abajo, el 2 me controla la parte de la izquierda, ¿no? Donde normalmente está el eje Y, el 3 el de arriba y el 4 el de la derecha finalmente. Axis 1 sin ningún otro argumento, lo que va a hacer es poner el eje. Axis 1 sin ningún argumento va a poner el eje. Axis 2, puedo poner ya algunos argumentos, ¿no? Voy a poner algunos argumentos. ¿Qué argumentos son los que puedo poner en el eje? El side, justamente lo que les decía, el primer argumento es relacionado a arriba, izquierda, ¿no? Perdón, también arriba, abajo, la derecha, ¿no? Eso es el 1, el 2, el 3 y el 4. At significa dónde voy a poner las marcas, ¿no? El segundo argumento está relacionado a dónde se va a poner las marcas. Y el tercero, que también se puede cambiar, es el nombre de las marcas que se van a poner, por ejemplo, ¿no? Tal vez estos tres son los más relevantes. Se puede cambiar otro tipo de cosas, ¿no? El color, el tipo de la línea, el grosor, que no son tan relevantes por el momento. La idea es ahorita completar por lo menos la parte inicial, que es esto, ¿no? Entonces, a ver, veremos los otros argumentos, ¿no? No se olviden que en este caso el plot iba de ¿cuánto? Iba de 0 a 50, ¿no? Aquí arriba iba de 0 a 50. ¿Qué tal si yo le digo que quiero que las marcas, ¿no? Las marcas que van a estar en el eje Y vayan de 5 en 5?
te voy a decir, quiero que en el 2 pongas las marcas en una secuencia del 0 a 50 de saltos en 5 en 5. Del 0 a 50 en saltos de 5 al 5. Y va poniendo eso, ¿no? 0, 5, 10, 15. Bueno, aquí no se ve, cuando hagamos el zoom, por ejemplo, se va a ver perfectamente eso, ¿no? Los saltos son de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yo he definido estos saltos, ¿no? Yo he definido estos saltos. Normalmente este tipo de gráficos son mejores, no solamente teniendo esas dos líneas, solo la X y la Y para un poco mirar cómo se están comportando los puntos. A veces suele ser más que suficiente. En algunas ocasiones incluso se pueden poner más variables y otro tipo de escala a la izquierda o a la derecha según la necesidad, pero igual podemos introducir los otros ejes, ¿no? El eje de la izquierda, perdón, el eje de la derecha o el eje de aquí arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, pondremos el eje de arriba. Pondremos el eje de arriba. El de arriba va de 0 a 20, ¿no? El de arriba va de 0 a 20. Lo que yo le puedo decir acá al ERE es que para la parte de arriba solamente pongas tres marcas. La marca en 0, la marca en 10 y la marca en 20. Solo esas tres marcas. Otro atributo que se puede poner en la parte del axis es el label que se va a poner acá. Le puedo decir, no quiero que aparezca el 0, el 5, el 10, quiero que aparezca otro denominativo, ¿no? Podría poner yo incluso acá nombres, digamos. Aquí en la parte del 0 que aparezca hola o texto, ¿no? Hola, la otra que diga adiós, la otra que diga chao, digamos, ¿no? Y lo que va a poner esto es, para estas marcas 0, 10, 20, 0, 10, 20, va a poner justamente estos tres textos. Hola, adiós, chao, ¿no? Ya tengo ahí algún tipo de control. Tengo los tres axis ahí funcionando sin ningún problema. Podemos poner el cuarto axis con una idea. A ver, veremos si funciona. Si ha funcionado. Podemos ponerlo más grande. Bueno, no, sex.axis. Ah, está bien, ¿no? Ya, a ver, el último, a ver, voy a otra vez hacer el plot para mostrarles el plot en blanco. Me voy al points. Me voy al points. Le pongo el eje 1, el eje 2, el eje 3. Y en el eje 4, este último argumento que es igual relacionado al tamaño, ¿no? En toda la parte de la parte gráfica, esta palabrita clave de sex habilita el tamaño, ¿no? Habilita el tamaño en donde nosotros nos estemos moviendo. En este caso, como estamos en los ejes, ¿no? El argumento es sex.axis, ¿no? Para decirle el tamaño del eje en realidad. Le voy a poner un 3, sex.axis 3, y van a ver que el eje va a ser mucho más grande. 0, 20, 40, mucho más grueso, mucho más vistoso si quieren, ¿no? 0, 10, 30 y 50. ¿No? También puedo controlar la forma de esto. E incluso puedo controlar el color, ¿no? Veremos si es el color normal o igual nos pide poner el axis. Esto es aquí abajo. Le puedo decir que esté en rojo, ¿no? Está marcando en realidad la línea, si se dan cuenta, la línea es la que se está poniendo en rojo, ¿no? Debe tener otras opciones para el call.tricks. Esta que sea azul. Y debe haber una tercera más, que debe ser el call.lab, me imagino. No, tampoco. Ya, a ver, ahorita vamos a ver esto. Pero igual tengo la opción de cambiar, ¿no? El primer call para la línea, el segundo call.ticks para estas barritas de acá, ¿no? Estos puntos de corte. Y bueno, ya en el gel del axis deberíamos ver qué otras opciones de colores hay, ¿no? Al menos hay color para el axis y la línea.
Y el color para los ticks, aunque no nos muestra nada de los labels, ¿no? El color del color tick, sí, no, al parecer solo son esos dos. Ya, ahí tenemos ya más parámetros que se pueden ir definiendo para esta parte de los gráficos. Ya tendríamos el axis, que sería para completar estas partes. Otro elemento que puede funcionar bien en esto es el comando para el título, este title. Este comando nos va a permitir ya incorporar casi las últimas partes, digamos, de un gráfico. Recuerden que cuando hemos definido el plot, hemos puesto el argumento ANN igual false. Eso significa que no se ha puesto ni el eje de la X, ni el eje de las Y, ni se ha puesto título, no se ha puesto nada, digamos. Este ANN borra todos esos posibles elementos. Eso principalmente para concentrarnos en un argumento que solamente se dedique a eso. Que es este comando, que es el title. Con este puedo poner un título al gráfico, que va a estar aquí arriba. Puedo poner un subtítulo al gráfico, que va a estar aquí abajo. Y puedo poner los nombres de los ejes. El eje de la X, que va a aparecer acá, y el eje de la Y, que va a aparecer acá. Acá, por ejemplo, para el título principal se utiliza el main. Voy a poner el título, ¿no? El subtítulo, que voy a poner acá, subtítulo, ¿no? El eje de las X, xlab, se va a llamar eje X. Y el eje de las Y, el ylab, se va a llamar eje Y. Ahí está, ¿no? Subtítulo, el título, eje X, eje Y. Tal vez acá, por ejemplo, el problema es que esta barra, la barra de arriba, está chocando con el título, tal vez por el espacio que se reserva en el R. Entonces lo mejor sería tal vez sacar esta línea de aquí arriba, digamos, ¿no? Que no se muestre. Pongo el plot, pongo la línea de, bueno, saco el points, línea de abajo, costado y sus títulos, ¿no? Podría tener una salida de este estilo. Ya, entonces estos serían los puntos, los ejes y las etiquetas, ¿no? Puntos, ejes y etiquetas, que era un poco lo básico para esta primera parte. Voy a llevarme esto de los plots otra vez acá abajo. Esto igual lo debería poder guardar en un pp, ¿no? Cosa de que siempre que llame al pp debería... No se grafica. No es que haga plot pp, tampoco. Ya, no va a funcionar. Ya, le ponemos el plot ahí nomás. Ya veremos otros elementos distintos a los puntos. Ya hemos visto casi todos los elementos relacionados a los puntos y sobre el cual se pueden, visto, cambiar muchas cosas. Se pueden cambiar varias cosas ahí. Otra característica que se puede adicionar a un gráfico, en este caso, es utilizando el comando text. Puedo poner palabras alrededor de un gráfico. Este funciona bastante de una manera similar a los puntos. Es muy parecido a los puntos. Le doy un recorrido, ¿no? Puedo copiarme de alguno de estos, ¿no? Puedo copiarme tal vez de los últimos que estábamos viendo. Este es el recorrido para los puntos. En el X, del 1 al 20, en el Y, una secuencia del 1 al 40 en saltos de 2 más 5, digamos. Esa es la idea que va a ir en el caso del yes. Después de esto,
le puedo dar un vector de palabras, ¿no? Después de esto le puedo dar un vector de palabras. Entonces, acá podría poner justamente un vector de palabras. Puedo poner hola, chao, digamos, ¿no? Si solo pongo esas dos, se van a repetir como en el caso de las figuras, ¿no? Hola, chao, hola, chao, hola, chao, hola, chao, ¿no? Entonces este texto es muy parecido a un punto, pero lo que saca en realidad es texto, ¿no? Es texto. Es igualito al caso de los puntos. Yo puedo controlar el tamaño y tengo otro vector de tamaño ahí, ¿no? Le puedo decir que si fuera el tamaño le pongan 0,5, por ejemplo, mucho más pequeño. Plot y las palabras en 0,5. O palabras mucho más grandes en 1,5. ¿No? Hola, chao, hola, chao, hola, chao. Le puedo decir que el color sea de tipo, no sé, un café. El tamaño tal vez que se quede nomás en 0,8, ¿no? Para que sea, que se vea. Y sobre esto igual puedo incorporar los diferentes argumentos, ¿no? El axis y ahí tener, digamos, también control del texto. Y entonces este comando text es bastante útil, ¿no? Bastante útil. Tal vez es más útil cuando se le acompaña con el punto, por ejemplo, ¿no? Uno puede tener una nube de puntos que dicen algo, pero por alguna razón quiere especificar y mostrar, en este punto es Bolivia, digamos, ¿no? Entonces justo en ese punto le crea un texto que diga Bolivia, ¿no? Una opción podría ser esa. Por ejemplo, ¿no? Para darles una idea de eso, ¿qué tal si nosotros, no sé, acá, justo en este punto de acá queremos poner una palabra, digamos, ¿no? Justo acá queremos poner una palabra. Es más o menos el 11 con el 35, digamos, ¿no? Entonces podemos ir y decirle, ¿no? Text 11:35, que ponga la palabra estadística. Y he puesto la palabra estadística en ese punto. El comando texto es para informar más, ¿no? Finalmente al que está mirando el gráfico. Entonces, en esa idea, tal vez el comando locator es un buen aliado para esto. El comando locator. Este comando puedo poner uno, o puedo poner dos, o puedo dejarlo en blanco. Lo que me va a permitir es navegar sobre, ¿no? Navegar sobre el eje de coordenadas, hacer un clic donde yo quiera y me va a devolver la coordenada de ese punto, ¿no? Del clic donde he hecho. Bueno, la coordenada de donde he realizado el clic, digamos, ¿no? El uno, el 2 o el 3, que son los argumentos del locator, lo único que hacen es decirle, eh, decirle básicamente cuántos puntos voy a sacar, digamos. Si le pongo en uno, solamente uno me va a dejar sacar. Pongo locator en uno. Noten que acá se ha puesto en modo espera, aquí arriba en la consola. Está en modo espera y está esperando que, si se notan, el cursor se ha puesto como una cruz, ¿no? Como un más que una cruz. Eh, y donde yo me pare, me va a devolver la coordenada, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero poner el texto por aquí abajo? Aquí. Hago clic y me devuelve. Este punto exacto era 17:25:15:31. ¿No? Yo ya podría utilizar esa información. O le digo dos puntos. Quiero este de acá y quiero este de acá. Y me devuelve los dos puntos, para el X y para el Y. O sea, el locator es útil para eso. Si lo dejo sin nada, ¿no? Si lo dejo sin nada, puedo apretar cuantos puntos quiera, ¿no? Cuantos puntos quiera. Y una vez que termine, acá aprieto. A ver, una vez que termine de acá, aprieto escape. Y me devuelve todos los puntos que he marcado, ¿no? Había marcado 26 puntos.
¿no? Y tengo los vectores ahí, el X y el Y. Obviamente esto es mucho mejor cuando el locator lo asignamos a algún objeto, ¿no? Es decir, en el objeto auxiliar vas a guardar lo que yo marque en el locator, es de 2 puntos de lo que voy a marcar en el locator. Este y este. Termina y en el aux justamente están esos dos vectores, ¿no? ¿Qué clase devuelve este aux? Es una lista, digamos, ¿no? Entonces eso ya habría que manejarlo con más calma cuando queramos poner algo, ¿no? Acá en el texto ahora le podría decir que utilices el auxiliar y ponga la palabra, no sé, ponga la palabra UMSA. ¿No? Está detectando la lista, está detectando el X y el Y y está poniendo la palabra de interés. Entonces, como ven, el locator para el comando text es útil, también para otros comandos, ¿no? Que uno quisiera igual dibujar, ¿no? Ya, a ver, ya tenemos el texto, ya tenemos este comando locator, el axis, el título. ¿Qué nos está faltando? Bueno, nos está faltando ver las líneas, ¿no? Ver las líneas. Bueno, líneas, polígonos, segmentos, las flechas, ¿no? Tiene varios elementos un gráfico, ¿no? Yo voy a tratar de mostrarle los más comunes, en este caso unos son estos, ¿no? Los de los plots, los puntos. eh, a ver, otro que podría. Vamos a ver otra característica de esto. Voy a graficar el plot. Voy a graficar los ejes. Vamos a ver acá el caso de las líneas. Vamos a ver el caso de las líneas. Voy a hacer algo muy sencillo. En el eje, voy a crearme una línea. Voy a poner points. En el eje de las X que sean del 0 al 20. ¿No? En el eje de las X que sea del 0 al 20. Va a recorrer del 0 al 20. Son 21 datos. En el eje de las Y que pondremos una variable uniforme. Una variable uniforme con 21 valores distribuidos entre el 20 y 40. Entre el 20 y 40. ¿No? Es lo que va a dibujar. El tipo que yo quiero poner acá, el tipo es una línea ahora. Points, perdón. El tipo es una línea. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Tengo una línea, digamos, ¿no? Normalmente las líneas se utilizan cuando en la variable X tengo una variable temporal, ¿no? Entonces sobre eso puedo tener aquí una serie de tiempo y empezar a hacer algunas cosas. Ahora, las líneas también tienen sus características, ¿no? Ahora, la ventaja de este point es que cada vez va a cambiar, ¿no? La ventaja de este point es que cada vez va a cambiar porque proviene de una uniforme, ¿no? Eventualmente, si yo hago coser todo esto, se va a llenar un rectángulo no sé si era un for, a ver, si era un for del i en 1 hasta el 1000, se va a llenar, se va a crear un rectángulo, digamos, entre el 20 y 40, ¿no? Se está arreglando el rectángulo, ¿no? Por las características del uniforme, obviamente, ¿no? Pero ya es eso como recordatorio de la distribución uniforme y las cosas y las propiedades que tiene, ¿ya? Ya, esa es nuestra línea de interés, esa es nuestra línea de interés. ¿Qué podemos cambiar en una línea en el caso del R? Una cosa es el tamaño, el grosor, ¿no? Y eso lo cambiamos con el comando lwd, ¿no? De line width, como que el grosor de la línea, ¿no? Por defecto es 1, podemos ponerle 2, se vuelve más gruesa. Podemos ponerle 10, se vuelve mucho más gruesa, no mucho más gruesa ahí la línea.
tenemos esa característica, ¿no? En el caso de las líneas, el grosor es una ayuda más visual, más que informativa, ¿no? Es una ayuda más visual, más que informativa. Tal vez si tuviéramos tres series de datos acá, el grosor ya nos podría explicar algo, por ejemplo, ¿no? La más gruesa es una serie A, la siguiente es una serie de tipo B y la más delgadita es una serie de tipo C, digamos, ¿no? Si tuviéramos muchas líneas en un plot, capaz que ahí el grosor nos pueda dar información adicional, ¿no? Pero es bueno que sepan que el tamaño también es un argumento en esto. Obviamente el tema del color sigue vigente, con todas las características que hemos dicho. Puedo poner acá el color que sea dark blue, digamos, ¿no? Un azul oscuro. Ya, ahí tenemos nuestra otra serie de tamaño 5, ¿no? A ver, colores, grosor. Creo que es lo que uno puede ir poniendo. Colores, grosor. Y finalmente tal vez dentro de esto voy a bajarle un poquito el grosor, que sea 3. Que sea 3. Otra característica que se puede poner, es el tipo de la línea, ¿ya? El tipo de la línea. Otra característica que se puede poner es el tipo de la línea. Y eso lo logramos con el argumento LTY, ¿no? De tipo de la línea, digamos, ¿no? De tipo de la línea. A ver, perdón. Se están cruzando las cosas acá. Ya, ahora sí. LTY. El LTY es el tipo de la línea. Vamos a ver aquí el points, el gel del points. El gel del point siempre es bien útil porque nos da mucha información de lo que uno puede hacer, ¿no? Es XY y el tipo, pero si van más abajo, aquí están básicamente las características del point, ¿no? El PCH que habíamos discutido, el call, el BG, el sex, el LWD, y aquí está, ¿no? El LTY. Eh, a ver si está la información del LTY por aquí abajo, y si no está, le recomiendo siempre entrar acá, ¿no? Los parámetros, ¿no? Los parámetros de un gráfico, ¿no? Esta parte. Nos centraremos acá. Eh, Esta es como un manual muy grande de todo lo que puede ponerse como argumento dentro de un gráfico, ¿no? Todo lo que controle en el leer un gráfico. Nosotros obviamente no vamos a ver todo esto por el tema de tiempo, pero acá para los gráficos de origen del ERE es una buena forma de ver lo que se puede ir haciendo, ¿no? Nos hablan justamente de los distintos argumentos que habíamos utilizado, el ANN, BG, hay varios de estos, ¿no? Por ejemplo, el BG es para controlar el fondo, el color de fondo de algún gráfico, ¿no? De todo el eje en realidad. Los distintos sex, ¿no? El sex, axis, lab, main, sub. Y el que nos interesa, bueno, igual acá están por si acaso los opciones para incorporar un mayor ancho en la parte de un margen mayor si quieren, ¿no? En esta parte de abajo, arriba, a la izquierda, a la derecha, ¿no? Se pueden tener controles sobre todas esas partes de un gráfico en el ERE, ¿no? Aquí nos hablan algo de poner gráficos múltiples, ¿no? Utilizando el ERE. Y bueno, todo eso, ¿no? La que nos interesa de acá en el tema de las líneas es perdón, aquí, el LTY, que debe estar por acá, ¿no? Aquí está el LTY. El LTY 0 no dibuja la línea, 1 es una línea sólida, que es por default, ¿no? 2 es una línea entrecortada, 3 son puntos, 4 son puntos más líneas, ¿no? Puntos más líneas. Y bueno, el 5 vendrían a ser igual líneas, o sea, líneas entrecortadas pero un poco más largas. Y el 6 son como que dos líneas seguidas deben ser y un espacio mayor, ¿no? Entonces tenemos 6 distintas posibilidades para dibujar una línea, por ejemplo. 6 distintas posibilidades para dibujar una línea.
Ya con eso podemos volver a nuestro gráfico y empezar a probar esas, ¿no? Acá tengo la opción 1, que es la sólida, la 2, esos puntos, ¿no? La 2, estos puntos. A ver, en esta mi uniforme la voy a extender nomás, que sea de 0 hasta 60, hasta 50 para mirar muchos ejemplos acá. Este es el 2, ¿no? Ese es el 2. Le voy a bajar un poquito al tamaño de la línea, que sea 2 ahora. Este es el 3, ¿no? Líneas mucho más eh, presentes ahí. Tenemos el 4. Tenemos el 5 y tenemos hasta el 6. Ahorita vamos a cambiarle los colores para que se empiecen a ver, ¿no? Uno puede ser dark blue, el otro puede ser dark red, el otro puede ser un café, el otro puede ser finalmente un negro nomás, y el otro puede ser un color más verde, ¿no? Un green. Ya, a ver, con esas ideas podemos empezar a ver qué hay. Y le bajaré el grueso a toditos. 1, 1, 1, 1, 1, el 2, el 3, el 4, bueno, el 6, ¿no? Ahí tengo los distintos tipos de líneas que tiene el ERE en este caso, ¿no? Son diferencias sutiles en algunos casos, ¿no? Pero sí podemos tener control sobre ese tipo de líneas, ¿no? Sí tenemos control sobre el tipo de las líneas. Tal vez nomás era tenerlas gruesas. Sí, ¿no? Ahí tenemos las distintas opciones que podemos hacer. Ya, súper, a ver, ya tenemos las líneas. Veremos dos casos más y con eso cerraremos esta parte de los gráficos. Y bueno, ahí veremos algunas preguntas si es que ustedes tienen. Veremos dos últimos casos que son otro tipo de líneas, pero que tal vez igual les pueden ayudar, ¿no? Otras líneas, ¿no? Tengo ese plot, el básico que hemos hecho con sus respectivos ejes. Uno bastante sencillo es el upline. El upline es bien interesante porque me permite introducir líneas en el texto, ¿no? Líneas en el texto. De dos formas, ¿no? Una, puedo introducir una línea con información del intercepto y la pendiente de una línea, por ejemplo, ¿no? En este caso puedo poner 2 y 5. Se va a dibujar una línea, por ejemplo. Esta línea de acá hace relación a la función 2 más 5x. Esa es la función que se está dibujando, ¿no? En este caso. Esta es la recta que se está dibujando en realidad. Este hace relación al parámetro A y este hace relación al parámetro B, ¿no? Obviamente si le bajo la pendiente a 2, ¿no? Va a empezar a caer, ¿no? El B controla la pendiente de la línea. Puede ser útil cuando queremos ajustar alguna nube de puntos. Hay otras opciones para esto, pero el upline tiene dos funcionalidades. Uno es dibujar rectas a partir de la definición del A y del B, ¿no? Dentro de estas rectas, de esta forma. Y la otra, que es tal vez un poco más útil, voy a volver a dibujar el plot, es que me permite hacer líneas horizontales o verticales. Yo le puedo decir, quiero hacer una línea horizontal en el 35, ¿no? Una línea horizontal en el 35, va a poner una línea horizontal, de tal manera que el tipo de esta línea sea de tipo 2, es decir, va a ser así fragmentada, digamos, no va a ser una sólida.
Quiero además que el color de esta línea sea de tipo, así, a ver, perdón. Quiero que sea un tono medio bajo, digamos, un gris, ¿no? Acá se está poniendo justamente esos puntos, ¿no? De manera bien eh, sutil ahí, digamos. Lo mismo puedo hacer para la línea vertical, ¿no? Para la línea vertical y decir, bueno, quiero que pongas líneas verticales en el punto 5 y 15. En el punto 5 y 15 ya se están creando líneas verticales. El objetivo de esas líneas ya depende del uso que ustedes le puedan dar al gráfico que quieran sacar, ¿no? Ya tenemos la línea 5, la línea 15. Normalmente son buenas para poner, ¿no? Aquí está la media, aquí está la mediana, digamos, ¿no? Este es el punto, digamos, de inflexión de la regresión, o no sé, ¿no? Se pueden ir ajustando según la necesidad que vayan teniendo ustedes. Esa es la idea del upline, ¿no? Que me permite ajustar o rectas definidas entre A y B, ¿no? De la forma que habíamos visto, o líneas horizontales y verticales sobre el eje, ¿no? Ahora estas líneas horizontales y verticales ocupan todo el eje, ¿no? Ocupan todo el eje. Tal vez esa es la característica del upline. Si yo quisiera poner alguna línea en particular, ¿no? Entre algunos puntos en particular, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo el punto, no sé, este 0,45, ¿no? Que sería por acá el punto 0,45, y quiero trazar una línea hasta este punto, hasta el 15,35, ¿no? Quiero trazar una línea desde este punto hasta este punto. Eso normalmente es un segmento, y el comando para eso en el ERE se llama también segmento. El segmento lo que hace es crea líneas finalmente, ¿no? Crea líneas desde un punto inicial hasta un punto final, ¿no? Crea segmentos en este caso, ¿no? Ahí vemos el punto inicial se declara primero, su x0 y su y0, y después se declara el punto final, el x1 y el y1. En este caso mi punto inicial es de 0 al 45, 0,45, y quiero que te vayas hasta este último, ¿no? Que es el 15,35. 15,35. Mismas características anteriores. El LWD le puedo decir que sea gruesa, 2. Color que sea azul. Y que el tipo LTY sea el 6. ¿No? Y se está creando justo un segmento desde este punto hasta este punto de color azul, de grosor 2 y con este estilo de delineado, ¿no? De las líneas como tal. Entonces, como ven, el ERE es un lienzo básicamente, ¿no? Donde uno puede dibujar lo que se le venga a la cabeza, lo puede dibujar, porque hay las herramientas para hacer eso, ¿no? Hay las herramientas para dibujar lo que uno quisiera. En cuanto a estos puntos, ¿no? Ya uno puede pensar gráficos de transición, ¿no? Para algún tipo de serie de datos. No, la idea acá es que tengamos control sobre las diferentes características, ¿no? Los tipos, los colores, la posición, la forma. Obviamente hay muchas más cosas que se pueden implementar en un gráfico, ¿no? Esto es una introducción más que todo a los gráficos o al control de gráficos en el ERE. Ya cuando veamos el ggplot está orientado ya al tema de la gramática de gráficos en el sentido de la geometría, digamos, ¿no? Y la geometría le llama el ggplot en su concepto, es la forma que le vamos a dar. Nosotros hemos visto puntos y líneas. Hay muchas más formas seguramente, ¿no? Las curvas, los bloques, ¿no? Que están orientados a histogramas, ¿no? Pero después vamos a estar casi sobre lo mismo, sobre colores, sobre formas, tamaños. El ggplot va a tener lo mismo, solo que tal vez las salidas son bastante más atractivas tal vez, ¿no? Porque ya tiene un esquema un poco más orientado a la, a la publicidad en páginas web, digamos, ¿no? Tiene un poco ese enfoque, ¿no? A que sean visibles en una web de manera bastante
amigable, sencilla, estética, ¿no? Esos serían los trazos básicos para esto, ¿no? En particular hay muchos comandos más, ¿no? Hay muchos comandos más. Uno están, por ejemplo, están los comandos, el comando arrows, que me va a permitir, misma idea que el segmento, ¿no? De hecho, podemos poner acá un ejemplo con esto. Misma idea con el segmento. Me va a trazar una flecha, ¿no? Del 0 hasta ese punto. El arrows es para flechas en vez del segmento, ¿no? Tiene la misma idea, ¿no? La misma idea. Tal vez ya para cerrar en estos últimos minutos, veremos el tema de guardar los gráficos, ¿no? El tema de guardar los gráficos, ¿no? Guardar los gráficos. Guardar los gráficos, es bien sencillo hacerlo en el ERE, es bien sencillo hacer esto del guardar los gráficos. Podemos pensar que hay una forma bien manual de hacer esto, que sería venir acá y le ponemos exportar, guardar como imagen o como PDF y ya está. Esa es una forma bien manual de hacer esto, ¿no? Guardar como PDF, me dice algunas características, dónde se va a guardar y guardar. Esta es una opción, es utilizando los menús del RStudio. Otra opción es utilizando el comando para los distintos comandos que hay para guardar los gráficos según el formato que uno quiera. Los formatos pueden ser en PDF, ¿no? El PDF es muy bueno si es que se trabaja en LaTeX, porque el LaTeX lo que hace es, de alguna manera funciona muy bien con los PDFs, con los gráficos guardados en PDF, no los carga tanto, y el tamaño igual que se generan en los PDFs son bastante ligeros. El comando PDF es para guardar en PDF. Ahorita les explico la idea. Otro es el PNG y otro es el JPG, ¿no? Estos son los estándar, digamos, ¿no? Para guardar gráficos. Hay otros más como el TIFF, por ejemplo, que es para guardar en otro tipo de formatos, pero los más convencionales son por lo menos estos tres: PDF, PNG y JPG. ¿Cuál es la idea al momento de guardar un gráfico? Este PDF lo que hace es como que crea el PDF para empezar a poner lo que se va a guardar ahí. Entonces, normalmente esto siempre tiene que estar, digamos. Este es como el paso 0 este es el primer paso, digamos, ¿no? Para el momento de guardar un gráfico. El siguiente paso debería ser poner el plot que nosotros vamos a guardar. En este caso podría poner, voy a poner este grafiquito de acá, que hemos hecho aquí arriba. Este plot con todas esas características, ese axis y esta flechita, digamos, ¿no? Esta flechita de acá abajo. ¿No? Todo esto sería como el paso 1, digamos, ¿no? Todas las características de nuestro gráfico. El plot, sus axis, toda la salida, todo lo que voy a empezar a dibujar y que quiero que se guarde en el PDF debe estar después de haber definido el PDF. Todo esto es como nuestro paso 1, digamos. El paso 0 es activar el PDF, en el paso 1 es generar nuestras salidas y el último paso es cesar el PDF y se cierra el PDF con el comando depoff. Entonces este es nuestro segundo paso, digamos. Esto es abrir el PDF, eso es lo que va a hacer ese comando. Después el paso 1 es crear los gráficos, ¿no? Los gráficos. Y el otro es cesar el PDF. Esos pasos siempre tienen que estar, siempre. Lo único que varía en estos casos es, dentro del PDF yo pongo el nombre del archivo con el cual se va a guardar. En este caso le puedo llamar gráfico, digamos, g1.pdf, ¿no? La única recomendación ahí es no se olviden de la extensión. El nombre es el que ustedes quieran, ¿no? Así que la única recomendación es no se olviden de la extensión, que en este caso es PDF. Y eso es suficiente, ¿no? Ese es el procedimiento para guardar un gráfico en PDF. Corro el PDF. Con eso se ha abierto el PDF en el sistema, digamos. Hay un archivo temporal que está esperando ser llenado con algo. Pongo este plot
Cuando hago el plot, una vez que he abierto el PDF y hago el plot, las salidas no se muestran en la consola. ¿Por qué? Porque se están dibujando en el PDF que se ha abierto. Ahí se están dibujando. Una vez que termino de dibujar, cierro el PDF con el comando dev.off. Dev.off y me sale un mensaje diciendo que bueno, ya ha sucedido, se ha guardado. Si es que yo me voy aquí a la parte de files donde están los archivos. Ahora es importante, ¿dónde se ha guardado? Pues en el directorio de trabajo, ¿no? Si recuerdan, con get wd tenía acceso al directorio de trabajo. Este es mi directorio de trabajo actual. Si queremos direccionar a otra carpeta, entonces set wd y pongo la dirección donde quisiera que se guarden los gráficos. Entonces en el comando get wd buscamos el grafiquito que se ha debido guardar ya nada más. Aquí está, ¿no? El G1 que se acaba de crear. Lo abro y vemos que, a ver, veremos que se abre, está cargando. Ahí está, ¿no? Se ha guardado el grafiquito en PDF. Se ha guardado el grafiquito en PDF. Y ya está, ¿no? Una de las ventajas del PDF, antes de pasar a los siguientes, es que un PDF es básicamente como es un libro que tiene hojas, ¿no? Un PDF es un libro que tiene hojas. Yo puedo crear aquí un gráfico 2, un g2.pdf, y le puedo poner otro gráfico, ¿no? Le puedo poner otro gráfico acá. Y he abierto el PDF 2 y le estoy poniendo un plot con su salida y le estoy poniendo otro plot con otra salida, digamos. Acá la flecha la pondremos en otro color, digamos, ¿no? Acá la flecha que esté en color verde. Estoy poniendo dos plots dentro de un PDF. Abro el PDF, corro los plots, corro el otro plot y cierro el PDF. Me voy aquí al directorio de trabajo y aquí está el G2, ¿no? Que acabo de crear. Abrimos el G2. Si notan, hay dos hojas, ¿no? Hay dos hojas en este PDF. La primera hoja, la segunda hoja, ¿no? Podría fácilmente hacer una especie de libro de esto, digamos, ¿no? Para tener ahí, digamos, todos los gráficos. Tal vez con esto ya puedo hacer una especie de compendio de gráficas por municipio, ¿no? Tengo 339 hojas para un mismo gráfico, pero que corresponde a los distintos municipios, por ejemplo, ¿no? Podría programar algo de ese estilo. Esa es la ventaja del PDF, ¿no? Esa es la ventaja del PDF, que puedo guardar más de un archivo en un solo, o sea, más de un gráfico en un solo archivo. Por otro lado, el PNG y el JPG no tienen esa cualidad, es un solo gráfico, ¿no? Un solo plot va a aceptar finalmente. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Defino el archivo, en este caso puede ser, digamos, mi gráfico 3, pero la extensión es PNG. Y también tengo que definir la salida de .off, y dentro de estos dos pongo el gráfico, ¿no? En este caso puedo poner este de acá con la flecha verde, ¿no? Misma idea, misma secuencia. PNG, plot, 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 around y el deboff. Aquí está mi G3, que es un archivo PNG. Le hago clic ahí para ver qué tal. Y ahí está, por ejemplo, la salida, ¿no? Ahí está la salida. A ver, aprovechando un poco el comentario de Lucero, Lucero nos dice cómo ponemos los dos gráficos en una sola hoja, ¿no? Esa es buena pregunta. Les mostraré con el JPG, ¿ya? En general funciona con cualquiera de estos tres, pero con el JPG para mostrarles el ejemplo, misma idea. Acá lo único que tengo que cuidar es la extensión del JPG, ¿no? Este es JPG, la extensión del gráfico 4. Voy a copiarme lo que habíamos puesto en el PDF 2, ¿no? Los dos plots. Aquí está, ¿no? D.off. Hemos dicho que esto no va a funcionar en el JPG, ¿no? Que tenga dos plots ahí. Pero puedo pedirle al ERE una ayuda con un comando que sirve mucho para poner muchos gráficos en una sola vista, ¿no? Y eso se logra con el comando par mf row C1 C21 le pondremos, ¿ya?
Este comando par, para empezar este argumento par, de alguna manera va a definir una salida por defecto, digamos, ¿no? Lo único que estamos haciendo acá, le estamos diciendo es que cuando saques las salidas acá, no uses una sola ventana, ¿no? En este caso, una sola ventana está sacando para los gráficos. Con el MFRow le estamos diciendo que uses este tipo de salidas, ¿no? Dos filas y una sola columna para las salidas. Sin coser el JPG les voy a mostrar. Corro el comando par, no he hecho nada, pero cuando hago un plot, me está generando un gráfico en la primera posición y en la segunda posición me va a generar otro gráfico. Entonces están viendo dos gráficos en la misma vista. Yo podría decirle al par mfrow que haga 2, 2, como una matriz. Primera posición, segunda posición, tercera y cuarta. Otra vez par mfrow de 2, 2. Hago correr la primera vez, la segunda vez. Otra vez puedo volver a correr otro. Y ahí tengo control de 4 vistas. No, 4 vistas. El par mfrow me va a permitir hacer esto, ¿no? Y aquí defino cuántas vistas. Yo estoy definiendo aquí como una especie de matriz, digamos, ¿no? Esta es una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, tengo la posibilidad de meter 4 gráficos. Esto lo puedo definir yo como cuanto quiera, ¿no? Puede ser 3 por 3, mucho más grande, mucho más pequeño. Podría ser simplemente uno de 2, ¿no? Y se va a ir moviendo sin problemas. Si lo dejo como de 2 por 2, mandaremos todo esto al JPG. No mandaremos todo esto al JPG. JPG y las salidas, ¿no? Para MFRO 2 por 2, primer gráfico, segundo gráfico, tercer gráfico, cuarto gráfico y finalmente dev.off, ¿no? Y en el JPG ya se ha guardado. Vámonos a Files y veremos si ha funcionado. Y el gráfico 4 es este. Bueno, creo que tiene problemas. Denme un ratito para ver qué tal esto. JPG. Ya, creo que ahora sí. Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, solo se están mostrando los dos primeros, ¿no? Porque solo tenía 2 gráficos, pero el par MFRO estaba destinado a 4 gráficos. No podría haber completado con los otros, con 2 gráficos más aquí abajo. Esa es la opción con el JPG, ¿no? Ahora este par MFRO se puede utilizar en PDFs, en PNGs, solamente para la salida en el R, digamos, ¿no? Es algo que se puede utilizar sin ningún problema. Ahora, una vez que, siempre que hemos utilizado el par MFRow, si ya no queremos, todos los gráficos que hagamos va a tener ahora esa construcción, ¿no? Siempre hacia adelante, ¿no? Para eliminar esta posición de 4, digamos, de 4 posiciones que ha hecho el par MFRow, el dev.off lo cierra. El dev.off siempre anula al par, ¿no? El dev.off siempre anula al par. Y ahora puedo hacer sin el par, nuevamente estar en una sola ventana. Esa es un poco la ventaja. Finalmente, solamente para comentario, tanto para el PDF como para el PNG o para el JPG, pueden mejorar la calidad de la imagen, ¿no? Para el PDF, por ejemplo, acá les voy a mostrar el help. Tiene 2 argumentos. El PDF nosotros podemos controlar el alto y el ancho. No, perdón, el ancho y el alto. Mientras más altos sean o más anchos sean, la calidad es mejor. Por defecto son 7 ambos, ¿no? Son 7 pulgadas. Ambos, tanto el ancho como el alto, para el PDF. Para el caso del PNG, tienen 2 opciones, ¿no? Aquí está, BMP, JPG, PNG, ANTIF, todos estos. Pueden trabajar en píxeles, ¿no? Este PX, y ahí está el tamaño por defecto, 480 x 480. Quieren mejorar, pueden subir esto, ¿no? Pueden subir justamente los valores del alto y el ancho. Las unidades son distintas, ¿no? Un poco, en el caso del PDF son pulgadas y en el caso del PNG, ¿no? Son estos píxeles, ¿no? Para mejorar la calidad de la imagen. Mientras más altos justamente se vuelve más de mayor calidad, digamos, ¿no? Uno puede distinguir mejor el gráfico como tal.
Ya, súper. Entonces, no sé si tienen consultas, dudas hasta esta parte. Mientras voy guardando lo que hemos ido haciendo. Sí, nadie. ¿Se entiende? Ya, súper. Entonces, con eso estamos terminando la parte de los gráficos básicos en el ERE. Nuevamente son así, es un repaso así de muchas cosas que se pueden hacer. Les he dado creo que los instrumentos más básicos. Ya de aquí en adelante un poco depende de ustedes. El día lunes vamos a ver el ggplot. Ya, el día lunes vamos a empezar a ver ggplot y empezar a ver algunas otras opciones con el ERE, como el Markdown, el Shiny, antes de entrar ya a nuestro segundo tema, que es justamente esto del scripting web. Ya, así que el día lunes vamos a tratar de ver ggplot y Markdown. Sí, ggplot y Markdown principalmente, ¿no? Vamos a intentar a ver si logramos ver Shiny, pero no creo. Al menos vamos a ver ggplot, sí o sí, ¿no? Que es una librería exclusivamente para gráficos, no es una librería exclusivamente para gráficos. Ya, súper, entonces nos vemos el día lunes. Chao a todos.